Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en medio de toda esta crisis que estamos enfrentando. Hoy quiero compartir un devocional que he titulado Un grande que se inclina ante la grandeza de Dios. Y este devocional está basado en el capítulo 3 del libro de Daniel. No voy a leer el texto porque es muy extenso, pero déjeme parafrasear un poco la historia. Esta es la historia de los tres amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron tentados por el rey Nabucodonosor a postrarse ante una estatua que él había erigido. La orden era que todo pueblo, toda lengua, toda nación tenían que postrarse ante la estatua que él había hecho como señal de rendición y de adoración exclusiva a este rey. Recordemos que estos tres jóvenes también hacían parte de esta gente, porque la orden era que todos tenían que adorar, y el que no se postrara iba a ser tirado en un horno ardiente, y sus casas iban a ser convertidas en ruinas. Es decir, ellos iban a ser, el que no hiciera caso a esta orden iba a desaparecer. Entonces, amados hermanos, el texto que Daniel nos relata en su libro nos muestra el esplendor de la prepotencia. La prepotencia en toda su manifestación, en toda su plenitud. Y la prepotencia es del rey Nabucodonosor. Eso es lo primero que nosotros vemos en los primeros 7 versículos. Aquí el texto nos repite como 20 veces la frase rey. Y lo que Daniel está diciéndonos con esta repetición es que esta persona que está dando la orden no es cualquier persona. Es alguien que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene soberanía. Y el autor bíblico lo que está tratando de comunicarnos a nosotros es que esta es una persona que está investida de autoridad, no solo sobre el lugar donde él está sentado, está investida de autoridad sobre todas las naciones. Y el problema entonces de este investimiento, de esta autoridad total, es que se llenó de prepotencia. Y esta prepotencia lo llevó a hacer una estatua que representara su grandeza. Y entonces la prepotencia comienza a ser manifestada a través de un ídolo. Y esta estatua fue una imagen tallada y de fundición hecha exclusivamente para la idolatría. Y por medio de esta imagen, el rey está mostrándole a todos quién es él y cuál es su poder. Un poder arrogante. Esta es una estatua de 28 metros de alto, según el texto, y de 3 metros de ancho. Y las dimensiones de esta estatua, 28 metros de alto y 3 de ancho, solo muestran cómo el rey Nabucodonosor deseaba expresar su grandeza. Una grandeza que quería adoración, una grandeza que quería que todos se postraran ante él, ante la estatua que lo representaba. Esa es la primera manifestación de la prepotencia de este rey, hacer un ídolo que lo represente. La segunda manifestación de la prepotencia de Nabucodonosor es que a través de esto él busca tener el control de todo. El texto dice que el rey mandó a reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes, todas las naciones. Y una vez más, con esto que el texto describe, el rey Nabucodonosor deja ver su prepotencia y el uso desmedido de su poder, reuniendo a todas las naciones para celebrar la construcción de su imagen, y así todos tenían que rendirse en adoración a él. Entonces, la prepotencia tiene que ser evidenciada. La prepotencia busca el control de todas las cosas y la prepotencia busca adoración. ¿Cuál era el propósito de esto? Adorar, inclinarse, postrarse, rendir homenaje al rey. Y Daniel entonces lo que está buscando es que sus lectores entiendan que lo que el rey Nabucodonosor
buscaba era que toda nación, pueblo y lengua rendiera un homenaje a sus dioses postrándose ante la estatua que había hecho. Y de esta manera evitar que los demás pueblos adoraran a sus dioses, teniendo entonces así el control de una adoración exclusiva a él. Esto ponía en peligro la fe de estos jóvenes israelitas que hacían parte de este contexto cultural en el que se desarrolla este evento. Y entonces todas las naciones llegan ante la estatua. Y lo que el texto nos muestra es que hay un mundo completamente inclinado ante la prepotencia de un grande. Esto no fue más que un acto prepotente. Y el versículo 7 nos hace una descripción de eso. La prepotencia y el poder amenazante del rey logró su cometido. Todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas se postraron y adoraron la estatua del rey. Generalmente, cuando uno tiene el poder o siente que tiene el poder y que tiene la autoridad, el orgullo humano tiende a creerse más poderoso que Dios. Y entonces ese orgullo lleva a la persona a tener una adoración exclusiva. Pero en medio de todo esto que está pasando, de toda esta crisis religiosa que los hebreos están viviendo, porque es su fe la que se está viendo amenazada, hay un pueblo que se levanta. Hay unos jóvenes fieles a Dios que deciden seguir siendo fieles a Dios a pesar de su peligro. La fe es amenazada, pero estos jóvenes deciden serle fieles al Señor. Y estos jóvenes se mantuvieron fieles a pesar de que en el texto vemos que hubieron acusaciones malintencionadas, a pesar de la furia del rey, a pesar de que el rey les dio la oportunidad de adorar al ídolo para ser perdonados, a pesar de que fueron amenazados de que serían echados en el horno ardiente, a pesar de que se calentó el horno y aún así fueron tirados. Los jóvenes decidieron desobedecer la orden del rey cuando vieron que esta orden comprometía su fe. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿estamos dispuestos nosotros a mantener fiel al Señor nuestra fe a pesar de cualquier peligro que estemos enfrentando? A pesar de la escasez, a pesar de las dificultades, a pesar de la desesperanza que estos tiempos nos han traído. ¿Estamos nosotros dispuestos a mantenernos fieles al Señor? Estos jóvenes lo hicieron a través de algunas cosas muy interesantes. Primero, ellos declararon su confianza en la grandeza y el poder de Dios. Ellos estaban convencidos en que Dios es un Dios grande y todopoderoso. Y esta convicción que ellos tenían no es producto del azar ni de pensamientos positivos. Es producto de que el mismo Dios había convencido sus corazones de que Él era grande y poderoso. Y por esa razón, estos jóvenes tenían una fe que no se doblegaba ante nada. No se doblegaron ante la doble furia del rey. No se doblegaron ante el horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. No se doblegaron cuando fueron atados, cuando se vieron que la cosa era en serio, no se vieron doblegados. Cuando vieron que los iban a tirar al horno, no se doblegaron. Estos siervos permanecieron fieles porque creyeron en la grandeza de Dios y reconocieron que Él no estaba obligado a salvarlos, que Dios no estaba obligado a ayudarlos. No demandaron que Dios los librara. ¿Saben por qué? Porque ellos simplemente confiaron en su grandeza y en su soberanía. Ellos dijeron: el Dios al que nosotros servimos puede librarnos de tu mano, oh Rey, y de ese horno ardiendo. Pero si no lo hace, sepa usted, oh Rey, que no te vamos a adorar ni a ti ni a tu estatua. ¡Qué confianza! ¡Qué lección tan preciosa nos dan estos siervos del Señor a nosotros! Ellos estaban en peligro, estaban en crisis,
así como muchos de nosotros nos sentimos en estos momentos, en peligro, en crisis, desesperanzados. Pero en medio de estos momentos es cuando más nosotros tenemos que confiar en el Señor. Es cuando más tenemos que confiar en su grandeza y en su poder. Porque cuando nosotros confiamos en su grandeza y en su poder, cuando nosotros permanecemos fieles, entonces nosotros vamos a ver y a sentir la presencia de Dios en medio de las pruebas. Amados hermanos, Dios muestra su grandeza en medio de las pruebas. Estos jóvenes fueron tirados al fuego. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios decidió entrar al fuego con ellos cuando ellos declararon su confianza en Él. Dios está dispuesto, amados hermanos, a entrar al fuego con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos o cuando nosotros declaramos nuestra confianza en Él. Dios no solamente honra nuestra fe, sino que también muestra su grandeza y su poder ante los dignatarios vastos imperios que se encontraban adorando el ídolo. Dios va a mostrar su poder en medio de todo esto que se está levantando, en medio de toda la crisis social, política, religiosa, la crisis de salud que estamos viviendo. Dios va a mostrar su poder no solamente va a llegar al rescate nuestro. No solamente va a estar su presencia con nosotros consolándonos y ayudándonos, sino que también va a mostrar su poder para que tú y yo, su iglesia, le alabemos y le adoremos. En medio de la prueba, en medio del peligro, Dios nos brinda su protección. A estos jóvenes el fuego no tocó sus cuerpos, ni una hebra de cabello fue chamuscada, sus ropas ni siquiera olían, sus mantos no sufrieron daño alguno, el olor del fuego no había quedado en ellos. Cualquiera que sea la dificultad que nosotros estemos pasando en estos momentos, Dios estará con nosotros. Déjeme terminar diciendo algo, hermano. Cuando usted se vea tentado o amenazado, cuando usted vea que su fe está en peligro, no ceda. Porque nosotros los creyentes encontramos estímulo y confortación en la dedicación y en el ejemplo que este pasaje bíblico nos da. En estos siervos que confiaron en la grandeza del Señor. No cedas. Confía en el poder del Señor. Recuerda que su palabra dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Recuerda que el Señor nos prometió estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerda que Él no nos dejará ni nos desamparará. Recuerda que Él es nuestro Jehová Jireh, el Señor que provee. Recuerda que Él es nuestro Dios. Y a la final, amados hermanos, nosotros veremos cómo este gigante que se ha levantado, cómo este grande que se ha levantado, terminará postrado, adorando y reconociendo la grandeza del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que nos ayude a enfrentar estos tiempos de crisis, confiando en su poder absoluto y en su grandeza. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos permites a través de estos devocionales alimentar nuestra esperanza, Señor, de que esta leve tribulación será pasajera. Y que muy pronto, Señor, veremos tu majestad, tu poder y tu grandeza en todo su esplendor. Veremos cómo este virus, cómo esta crisis social, política, religiosa, de salud que estamos viviendo, Señor, terminará, porque tú eres fiel en tus promesas, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti y a no ceder ante nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.